Buen día, les doy la bienvenida a la parte 2 del diseño de columnas armando un diagrama de interacción uniaxial. Continuando con lo anterior, quedamos en el paso número 8, el cual es el caso de compresión pura, el cual está definido por el código de la siguiente manera. Vamos a tener un caso en donde la compresión pura es la relación de áreas entre el concreto y el acero, en donde los coeficientes de la fórmula dependen si la columna es con estribos o con espirales, con sunchos. Teniendo en cuenta ese parámetro, vamos a establecer que el caso de compresión pura es P sub 0 igual a 0.85 por FC por el área total de la sección. A eso le vamos a restar los espacios que tenemos a causa de las varillas de acero, que es el acero total, AST, y le sumamos el esfuerzo del acero, que es FY por AST. Listo, como esto es una carga de carácter nominal, debemos reducirla por ese coeficiente phi. Vamos a decir que phi de la carga nominal del caso de compresión pura es igual al phi que definimos al principio de 0.65 por 0.80, ya que es una columna con estribos. Por lo tanto, tenemos que reducirle un poco más esa resistencia carga axial, y esto lo multiplicamos por SP sub 0, y vamos a obtener, si queremos cambiar las unidades, que vamos a tener 460 toneladas. Eso, teniendo en cuenta esos valores, vamos a definir el paso 9, el cual es el caso de compresión y flexión. Recuerden que las columnas trabajan a flexo-compresión. Listo, para esto vamos a definir, de acuerdo al reglamento, un beta. Como estoy trabajando en unidades de kilogramos fuerza, vamos a dejar este intervalo, la cual es la relación para estas unidades. Si lo quieren cambiar a las comunes que utilizamos, que generalmente es kilonewton metro, rectifican con la norma y lo programan de la siguiente manera para que nos quede automatizado este beta 1. ¿Listo? Vamos a colocar ese intervalo que sea totalmente automático en nuestra hoja de esta manera. Vamos a definir un beta 1 que va a ser igual, vamos a utilizar el comando max, el cual nos va a llamar el valor máximo de lo que coloquemos en el paréntesis, y vamos a colocar otro comando que es mínimo, que nos llama el valor mínimo de la siguiente operación, 0.85. establecemos una coma para colocar otro parámetro, en donde tenemos 1.05 menos FC dividido en 1400, colocamos las unidades para que nos reconozca el intervalo, centímetro cuadrado, y fuera del paréntesis colocamos otra coma para que nos evalúe el 0.65 con respecto al comando máximo. Cuando le demos igual con respecto a ese FC que definimos, que era de 25 megapascal, nos va a dar un beta 1 de 0.85. De esta manera pueden programar intervalos como los tenemos acá, ¿cierto? Como operaciones, restricciones, que deben cumplir con ese mayor que y menor que de esta manera. Listo, teniendo el beta 1, vamos a definir el bloque de compresión del rectángulo de Whitney, ¿cierto? Por allá recuerdan ese famoso rectángulo de Whitney, en donde tenemos SC, vamos a abrirlo acá, el cual nos representa ese bloque de compresión dependiendo de la distribución de cargas de nuestro elemento y la distribución de aceros que tenemos. Luego, para esto vamos a definir que C, recuerden que entre paréntesis podemos establecer que podemos cambiar esa unidad en la fórmula, ¿cierto? Entonces, para una fórmula de C que dependa de un valor A, vamos a decir que SA dividido
en beta 1 nos den esos valores de C del bloque de compresión. ¿Sí? Vamos con el comando control T a decir que esto es el bloque de compresión de Whitney. Listo, una vez definimos esto, vamos a establecer un paso 9.1 que es esfuerzo en cada fila de acero. Recuerden que cada fila de acero nos proporciona un esfuerzo distinto. Si nos devolvemos esta imagen, en cada fila vamos a tener un número distinto de barras sobre ese eje. Si vamos al primer eje, tenemos un total de 5 barras de acero que van a aportar resistencia. Si vamos a la segunda, solo vamos a tener 2. Entonces, vamos a programar estas distribuciones de esfuerzo con un comando, el cual vamos a encontrar acá en programación. Listo, en donde vamos a establecer que ese esfuerzo, el cual vamos a llamar fs, y va a depender de un valor i y de un valor a, ¿cierto? Ese valor i ya habíamos establecido que es un vector o una fila o una matriz, y vamos a decir que es igual. De esta manera, en programación establecemos esta estructura que se llama programa para que nos evalúe lo siguiente, y vamos a decir que esa deformación, la cual es epsilon sub s, luego en programación vamos a decir con este comando, el cual es asignación local, que evalúe ese epsilon sub s o esa variable que coloquemos con respecto a la siguiente relación, la cual va a ser un epsilon sub u, que definimos al principio como esas deformaciones unitarias del concreto y el acero respectivamente, multiplicadas por el C, que depende de A, menos SD, el cual va a ser una operación de matriz. Volvemos acá a matrices tablas, operadores de vectores, y le damos índice matriz. Y vamos a decir que es un DI para que tenga en cuenta todos los valores de ese vector. Luego seleccionamos, vamos a seleccionar desde acá con el mouse, desde C hasta DI, dividimos en un C que depende de un A. ¿Listo? ¿Esto a qué se debe? Recuerden que esa relación de compatibilidad de deformaciones se debe a la siguiente relación, donde tenemos una deformación SI que es inversamente proporcional al bloque de compresión, que es ese C, menos la distancia a cada una de las fibras de acero, igual a esa deformación de 0.003 también sobre ese bloque de compresión. ¿Listo? ¿Esto qué nos indica? Que lo que nos dé negativo va a ser tracción para el caso de nuestra convención de unidades, y lo que esté en compresión va a ser positivo. ¿Listo? Para poder tener esos signos en cuenta, vamos a plantear la siguiente ecuación. Dentro de este operador, el cual es nuestra estructura, al darle Enter, podemos bajar dentro de esa operación y establecer otro tipo de comando. Vamos a utilizar el comando sync, el cual nos atrapa el valor y lo representa de manera ilustrativa. Listo, pero como necesitamos valores positivos para operar, vamos a definir lo siguiente, que ese sync de ese epsilon sub s, o sea que atrape el signo y lo convierta, que nos trabaje solo valores positivos para que no tengamos errores, va a estar definido por el mínimo del módulo de elasticidad por, vamos a operadores, aquí donde tenemos este valor que es valor absoluto, vamos a colocar ese epsilon sub s
y que tenga en cuenta también el esfuerzo FY. ¿Listo? Al utilizar ese valor absoluto vamos a saber cuál es tracción y compresión, ¿cierto? Pero como lo colocamos, todo nos va a dar de manera positiva. Entonces con ese comando atrapamos el signo en caso de que queramos ver el valor. ¿Listo? Recuerden que con esa flecha evaluamos los valores y principalmente esta relación de esfuerzo donde colocamos como límite FY, el cual se coloca ahí al final, se debe a lo siguiente. Nosotros trabajamos con una bilinealidad en el diseño de concreto, en donde vamos a tener la siguiente ecuación, donde tenemos una parte lineal y una parte deformada, en donde aquí vamos a tener las deformaciones y aquí vamos a tener los esfuerzos. Recuerden que este punto es el 420, el límite antes de empezar a fluir, y que es con lo que debemos trabajar. Una vez el elemento empieza a fluir, significa que ya está fallando y por lo tanto debemos evacuar. Es como el preaviso que tenemos cuando una estructura cumple sus condiciones de servicio. ¿Listo? Y la estructura de programación para esa relación de triángulo, ¿cierto? O esa regla de 3, la establecemos de esta manera para interferir en los signos y no tengamos problemas con el menos y el más. Colocamos un valor absoluto. Esta coma significa que tenga en cuenta la multiplicación del módulo de elasticidad y esa deformación que nos va a dar un esfuerzo, o el esfuerzo límite, que es FY. ¿Listo? Que agarre el menor valor de esos dos. Y este comando, que significa sync, significa que atrapa el coeficiente, bueno, el símbolo negativo positivo, y cuando saquemos su valor por aparte sencillamente lo coloca a manera representativa. Y eso, continuando con esto, vamos a establecer un paso 9.2, que es el factor de minoración al que todos llamamos phi. Listo, recuerden que esa relación depende del siguiente gráfico, en donde tenemos una columna con una zona de compresión, una zona de transición. Como es una pendiente que se incrementa dependiendo de esa deformación, ese phi va a empezar a ser variable. Y luego tenemos una parte que es controlada por tracción. Entonces para esto también vamos a programarlo para que de manera automática nos defina eso. ¿Listo? Vamos a empezar por colocar dt, ¿cierto? Que ese dt vamos a decir que es el máximo del vector d el cual es esa distancia final que vamos a utilizar para evaluar nuestro phi. Luego de eso vamos a decir que el phi a depende de la siguiente relación matemática, la cual está establecida en el código de la norma sismo resistente del 2010, donde vamos a tener otra vez phi, el cual va a depender de un valor de a, ¿cierto? Porque vamos a empezar a variarlo. Vamos a establecer que es igual a una estructura de programación, el cual nos va a evaluar esa relación de triángulo, ¿cierto? Y tenemos lo siguiente: esa deformación de t, utilizando la asignación local para que nos evalúe la siguiente relación, que es epsilon sub u por SC, el cual depende de un valor a que nosotros le demos, menos un dt, ¿cierto? Que es el valor final hasta donde va a evaluar la fibra extrema definitiva de nuestra columna. Eso lo dividimos
por el bloque de compresión de acuerdo a esa fórmula de relación de triángulos. Parándonos antes de terminar la operación, al darle Enter, podemos asignar otra operación dentro de este comando, en el cual vamos a decir que phi evaluado de la siguiente manera como el máximo del mínimo de este intervalo, 0.9, que es el phi controlado por tracción, coma, la zona de transición que es 0.65 más 0.25 por, vamos a establecer en operadores valor absoluto de esa deformación E sub t menos epsilon sub s, y vamos a decir que desde acá divide en 0.005, que es el límite como tal, menos ese epsilon sub s. Fuera del paréntesis evaluamos el otro valor, ¿cierto? Que es 0.65 en caso de que la zona sea controlada por compresión. ¿Listo? Este bloque lo dejamos por acá. Y de esta manera definimos esta gráfica que nos propone la norma y la automatizamos en nuestra hoja de MATLAB de esta manera. Cualquier relación similar la pueden programar de esta manera con esa estructura de programación. Listo, para resumir, este D recuerden que es el D final, el cual medimos aquí al final, ¿cierto? Para saber si esa última fibra de acero está controlada a tracción o compresión dependiendo de la carga. Listo. Continuando, vamos a establecer un paso 9.3, el cual va a ser la capacidad axial minorada, ¿cierto? Multiplicada por ese phi, multiplicada por phi, básicamente la resistencia reducida de la columna, que es con la que nosotros diseñamos. Para eso vamos a definir una carga nominal que va a ser phi p sub n, que depende de un valor a que nosotros le demos, y va a depender de la siguiente ecuación: el mínimo del phi, que depende de un valor a, ya lo automatizamos, por 0.85, que es la reducción de carga axial, por el FC, por el A, por el B, que significa el área de compresión, más vamos a establecer una sumatoria, que es la sumatoria de todas esas capas de acero que se involucran en el sistema de la columna, donde vamos a decir que I, desde el valor 1 hasta un valor n, vamos a abrir un paréntesis, de esa área de acero total ASF, y vamos a definirlo como una operación matricial con índice matriz de 1 hasta I, eso multiplicado por el esfuerzo en cada una de las capas de acero, que va desde un valor I hasta un valor A. ¿Listo? Ese valor A es el que nosotros definimos. Y que nos evalúe al final cuál de los dos necesita con respecto a la carga nominal máxima, esa carga de compresión pura. Vamos a insertar ese phi
Listo, ese phi pn max. Listo, el cual dependía de esa comprobación o de ese paso donde sacábamos la carga de compresión pura, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, colocamos como enumeramos esa variable que es phi pn. Como nos sigue mostrando rojo y en caso de que no nos acordemos, podemos subir, ¿cierto? Con eso verificamos y tenemos que esa carga es phi pn, ¿cierto? Sin ningún subíndice. Entonces volvemos a la fórmula, podemos modificarla y decimos que es el phi p sub n. Listo, y nos va a evaluar esa carga en ese intervalo de ecuación, donde va a tener en cuenta las deformaciones en el acero y cuando no sea necesario tomar la carga de compresión pura. Una vez determinamos esa carga, esa fuerza, vamos a determinar los momentos que están involucrados en el sistema. Vamos a definir un paso 9.4 que es el momento resistente. Listo, para obtener esas parejas de valores para así poder graficar. Vamos a definir que ese phi mn, que depende de un valor A que nosotros coloquemos, ese valor A es el bloque de compresión, ¿cierto? Medido en cada punto de la columna. Y vamos a decir que es igual a un phi que depende de un valor A por 0.85 por Fc por A por B. Como es un momento, debemos multiplicarlo por el brazo, que es h medios menos a medios. A esto le vamos a sumar una sumatoria de cada uno de los momentos que nos producen las capas de acero. Vamos a colocar sumatoria de i igual 1, que empieza en ese valor 1, hasta el valor n de nuestra matriz, fila o vector. Vamos a abrir un paréntesis, tenemos a SF, que es esa área de acero total, la convertimos en una operación matricial con ese índice matriz, decimos que va desde un valor 1 hasta un valor i, multiplicado por ese esfuerzo de cada una de las capas de acero, desde un valor i hasta un valor a, y eso multiplicado por el brazo, que es h medios menos el d, y lo definimos también como una operación matricial, ¿cierto? Porque debe evaluar en cada uno de los puntos de cada una de esas fibras de acero. Listo, y de esta manera determinamos la ecuación del momento para cada uno de los puntos D de una columna determinada. Antes de continuar, vamos a establecer nuestras convenciones donde el momento, horario, es positivo y el momento antihorario es negativo. Estas van a ser nuestras convenciones con respecto al momento. ¿Listo? Vamos a definir un paso 9.5, el cual es los rangos de valores. Cierto, hemos definido muchas ecuaciones que dependen de un valor A. Para poder graficar necesitamos todos esos puntos. ¿Listo? Ese rango de valores lo podemos definir de la siguiente manera. A, el cual va a ser un valor que va a poder empezar desde 0, ¿cierto? Y va a ir hasta h medios, que es la altura de nuestra columna, o h100, ¿cierto? Depende del número de puntos que queramos colocar. H medios nos va a definir solo 2 puntos. Y h sobre 100 nos va a definir 100 puntos.
y vamos a decir que vaya hasta el límite que es h, ¿cierto? Que definimos por allá al principio que era 0.60. Listo, de esta manera definimos ese rango de valores en sección de la altura que queremos que tome para poder graficar ese diagrama de interacción, ¿cierto? Recuerden que ese diagrama ¿cierto? Sea cual sea el que grafiquemos, depende de varios puntos para poderse graficar. Listo, si queremos comprobar que efectivamente esa asignación nos quedó bien, cuando le llamemos al vector, vamos a encontrar todos los puntos que definimos, ¿cierto? Desde 0 hasta un total de 101 valores. En la parte inferior de este vector podemos agrandarlo y ver más valores o reducirlo si no queremos que nos ocupe demasiado espacio. Y de esta manera comprobamos los valores que definimos en este intervalo. Continuando con esto, vamos a graficar ese diagrama de interacción. Vamos a ir a la función de gráficos. En insertar gráfico, vamos a darle gráfico XY. Listo, de esta manera ya insertamos un gráfico, es demasiado sencillo. Y en esta parte derecha que dice eje Y, vamos a colocar la variable de phi, ¿cierto? Es esfuerzo nominal en toneladas fuerza. Aquí podemos colocar las unidades en que queremos que nos grafique. Recuerden que eso depende del valor A que acabamos de definir para que nos grafique muchos puntos. Y luego colocamos en la siguiente variable el momento nominal, que depende de un valor A multiplicado por el coeficiente de reducción en toneladas fuerza por metro. Y pueden definir las unidades que necesiten. ¿Listo? Listo, continuando con el gráfico, dejando la notica que es insertar gráfico. En el comando plot, por el caso de los que están en español, es acá en gráficos, le damos insertar gráfico XY. Vamos a colocar las variables que necesitamos para graficar, las cuales van a ser phi-pn, que depende de ese valor A que ya definimos, en unidades de tonelada fuerza. Vamos a definir ese momento nominal que también ya definimos en toneladas por metro, y de esta manera nos grafica el diagrama de interacción, y eso teniendo en cuenta los valores que definimos acá. La carga nominal, el momento nominal, ¿cierto? Lo que graficamos es el reducido, y ese rango de valores A, que va desde 0 hasta la totalidad de la altura de la columna, ¿cierto? Y dijimos que nos dividiera eso en 100 valores para poder graficar de esta manera, que no nos quede una gráfica solo con 3 puntos, sino con muchos puntos, ya que el programa lo permite. Listo, les agradezco la atención. En el próximo video realizaremos una comparación con el programa de Excel Ultimate Columns y con el programa SAP 2000. Listo, les agradezco nuevamente la atención prestada.